Vale. Claro. Son las cosas del directo. Y seguimos con nuestra serie Quiero cambiar. Amén. 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 Así que Dios es bueno siempre. Amén. Y estamos viendo en Romanos capítulo 6 algunas de las cosas que vamos a seguir viendo en este día que creo que son importantes, y es entender quiénes somos nosotros en Cristo Jesús. Amén. Ahora, antes de entrar de lleno, mire por ejemplo en Romanos 6 lo que vimos la última vez hace 2 domingos, verso 11, Romanos 6, 11, ¿lo tiene? Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces la Biblia dice, al principio de Romanos capítulo 6, dice que usted y yo estamos muertos al pecado, ¿sí? Pero luego nos enseña que debemos considerarnos muertos al pecado. Es decir, no solo hay una realidad, una verdad que es la que Cristo ha establecido en nuestras vidas, y es que por causa de estar en Cristo yo he muerto al pecado, sino que yo necesito considerarme como tal. Entonces, quiero que veamos dos cosas antes de seguir avanzando en este capítulo. La Biblia dice en Romanos capítulo, perdón, 2 de Corintios capítulo 5, verso 17, de modo que si alguno está, ¿dónde? En Cristo, nueva criatura es. Ahora, quiero que entendamos bien esto, por favor. Usted y yo, aquellos que por la gracia de Dios hemos sido alcanzados y ya hemos puesto nuestra fe en Jesús, ya estamos en Cristo. Diga conmigo, yo estoy en Cristo. Yo estoy en Cristo. ¿Amén? Entonces, escuche bien, necesitamos entender que al estar en Cristo estamos completos. Nada de lo que estamos hablando en esta serie y nada de lo que podamos hablar respecto a fe, respecto a acciones correspondientes a lo que creemos, nada tiene que ver con tratar de alcanzar un lugar en el cual no estamos. Y eso usted lo tiene que tener clarísimo, porque Cristo Jesús es más que suficiente para nosotros. Amén. Escuche, nosotros necesitamos entender que Cristo es más que suficiente. Cristo es mucho más para nosotros. El otro día escuchaba una enseñanza y decía que Dios no envió, con todos los respetos, ¿no?, hacia todos y cada uno de nosotros, pero Dios no me envió a mí para solucionar la deuda que el hombre tenía. Dios no envió, y por favor no quiero que suene mal, ¿no?, pero Dios no envió a cualquiera. No es una mala palabra, porque Jesús dijo cualquiera que dijera este monte, Dios no envió a cualquiera, Dios se envió a sí mismo. Fíjese cuál es la obra de Cristo Jesús. O sea, nosotros hemos estado 23 semanas enseñando acerca de la obra completa de Cristo Jesús, de Tetelestai, consumado es. Y usted debe establecerse en esa verdad independientemente de lo que vayamos enseñando en las semanas que están por venir, porque vamos a hablar de cómo debemos actuar, vamos a hablar de a qué debemos darle honor nosotros, vamos a hablar de cómo vivimos los cristianos, porque es nuestra naturaleza y porque nuestra naturaleza nos lleva a ello. Pero mi base y donde yo debo estar parado firme es en la realidad de la obra completa de Cristo Jesús. Yo no trabajo, yo no hago, yo no trato de esforzarme para llegar a un lugar en el cual ya estoy, porque Dios me ha colocado. Amén. Gloria a Y Dios. lamentablemente tenemos todo un entorno evangélico a nuestro alrededor que lo único que nos predica es cómo llegamos a lugares en los que Cristo ya nos ha colocado. Gloria a Dios. Entonces nos sacan de donde estamos. Y el creyente no se ve donde está. Escuche, usted no tiene que esforzarse por estar en Tarrasa, usted está en Tarrasa. Usted ya está. O sea, es como que vamos a hablar, y usted sabe que hablamos de Romanos 12, de renovar nuestra mente, pero escuche, usted no tiene que renovar su mente para estar en Tarrasa, porque usted ya lo está. Usted no tiene que confesar para estar en Tarrasa. Usted no tiene que orar o ayunar para estar en Tarrasa, ya lo está. Necesitamos ser conscientes de dónde estamos. Entonces, hay todo, como le decía, hay todo un entorno evangélico que nos mueve, nos quiere mover, no nos pueden mover.
Pero aunque nosotros estemos ahí, si no nos consideramos ahí, no vamos a disfrutar de donde estamos. Entonces, hay canciones que nos dicen, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo ven, quiero más de ti, Señor. Todo eso nos quiere que no seamos conscientes de dónde estamos. Escuche, recuerde que Satanás no tiene más poder sobre usted. Él no tiene ningún poder. Satanás ha sido reducido a la nada. Satanás ha sido despojado. No hay nada más que hacer. ¿Dónde? En la obra completa de Cristo Jesús. Yo podré estar de acuerdo, y esta semana tengo un ejemplo maravilloso de esto, ¿no? Yo podré estar de acuerdo con lo que ha pasado o no, podré creerlo o no, pero no puedo cambiarlo. Está hecho. Entonces, usted sabe, mi equipo, que hoy me ha dado un disgusto, pero no pasa nada, yo me quedo con el miércoles, no pasa nada. Entonces, escuche, mucha gente no está de acuerdo con que el Barça hiciera la remontada histórica de suficiente para mí. En Cristo yo estoy completo. En Cristo yo estoy sano. En Cristo yo estoy próspero. En Cristo yo soy libre. En Cristo he muerto al pecado. En Cristo estoy completo. Escuche, que es mucho más que para los demás. Porque cuando usted va afuera y usted habla a aquellos que todavía no han colocado su fe en Jesús, para ellos Jesús es su Salvador. Pero para nosotros Cristo Jesús es mucho más. Él es nuestro todo. En Él estamos completos. En Él usted tiene absolutamente todo lo que necesita. Y yo necesito ser consciente de esta verdad. No sé si me estoy explicando. Entonces, de ahí la importancia de la buena enseñanza de la palabra de Dios. La importancia de que me enseñen quién soy en Cristo Jesús. Que me enseñen que en Cristo yo estoy bendecido, porque si no, me van a enseñar que tengo que ser bendecido todavía. Tienes que pelear por tu bendición. Todavía hay predicaciones así. Todavía hay predicaciones que dicen, tenemos que ser como Jacob, que él luchó por su bendición. Yo no tengo que luchar por mi bendición. Cristo, Él me ha bendecido. Amén. En Cristo yo estoy bendecido. Amén. Tienes que renovar tu mente para ser sano. No, yo ya soy sano. Yo no renuevo mi mente para ser sano. Yo renuevo mi mente para entender que ya soy sano. Tienes que confesar para prosperar. Yo no confieso para prosperar. Yo confieso porque ya soy próspero. Es como si le dijéramos a la gente, cristianos, ustedes tienen que renovar su mente para ser salvos. ¿Cuántos saben que no es así? Creo que todo eso lo tenemos claro, ¿no? Todos tenemos más o menos claro eso. No, perdona, yo ya soy salvo. Yo no tengo que renovar mi mente para ser salvo. ¿Por qué? ¿Por qué crees que eres salvo? Porque Jesús me ha salvado. Mi confianza de salvación está en Cristo. Mi seguridad de salvación está en Cristo. Entonces, yo no tengo que confesar para ser salvo. Si estoy en Cristo, yo ya soy salvo. No tengo que renovar mi mente para ser salvo. Si estoy en Cristo, ya soy salvo. Entonces, ¿por qué tengo que hacerlo para ser sano? No, si estoy en Cristo, ya estoy sano. Si estoy en Cristo, ya soy próspero. Si estoy en Cristo, ya soy libre. Usted ya es libre. Mi Biblia dice en Gálatas, permaneced firmes en la libertad con la cual Cristo os ha hecho libres. Entonces, ¿soy libre o no soy libre? ¿Soy libre o tengo que tratar de ser libre? No, ya soy libre. Entonces no tengo que esperar a que alguien venga e imponga mis manos sobre mí y me bendiga, porque ya he sido bendecido. Ya lo soy, ya lo tengo. Estoy completo en Cristo. Yo quiero que usted entienda, por favor, querido, querida, que en Cristo estamos completos. Que en Cristo no nos falta absolutamente nada. Que Cristo es más que suficiente para cada uno de nosotros. Y que podamos entender eso, para que podamos vivir eso, para que podamos disfrutar de eso. Porque si no, el cristiano va a tratar de llegar continuamente. Estoy tratando de. No, usted ya está. Repito, de modo que si alguno está en Cristo, ¿dónde estamos?
¿Estamos o no estamos? Sí estamos. Entonces, si estoy en Cristo, he muerto al pecado y ahora yo debo aprender para considerarme muerto al pecado. Eso es lo que necesito entender. Si estoy en Cristo, he muerto al pecado y yo necesito considerarme muerto al pecado. Lo cual me da paso a lo siguiente que quería enseñarle antes de seguir avanzando en Romanos 6. Usted y yo ya hemos muerto al pecado. Ahora, esta enseñanza y esta serie de enseñanzas que quiero cambiar es para todos. Para todos. Todos necesitamos esto. Entonces, por favor, le pido que entendamos y no cometamos el error de pensar, porque sé que por un lado tocamos ciertos comportamientos, por así decirlo. Y yo entiendo que si a lo mejor usted lleva muchos años de creyente, usted puede pensar, bueno, pastor, está bien la enseñanza, pero yo no tengo problemas con alcohol. Yo hace años que dejé eso, yo hace años que dejé el tabaco, yo hace años que dejé de mentir, yo hace años que dejé la crítica, yo hace años que dejé de mirar pornografía, yo hace años de todo eso, yo no necesito. Pero escuche, usted y yo hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, hemos muerto a todo lo que entró con el pecado. Es decir, cuando nosotros viajamos a Génesis capítulo 1 y capítulo 2, ¿qué es lo que vemos ahí? Vemos a Adán y Eva, ¿dónde? En el lugar del deleite, en el paraíso, en el Edén, ¿sí? Donde había, ¿qué había en el Edén? Había abundancia, por ejemplo. Pero había enfermedad en el Edén. Había escasez en el Edén. ¿Había sufrimiento en el Edén? No había nada de eso. ¿Hasta qué? ¿Qué ocurrió? Hasta que entró el qué? Entró el pecado. Y con el pecado entró la muerte. Con el pecado entró todo lo demás, la corrupción. Todo lo demás. Entonces, no pensemos, no cometamos el error, por favor, de pensar, bueno, esta serie de enseñanzas no es para mí, porque yo no tengo problemas con vicios ni con nada por el estilo. No, pero escuche, esta serie de enseñanzas me lleva a entender que si yo he muerto al pecado, yo he muerto a la enfermedad y por lo tanto la enfermedad no me corresponde. O sea, de la misma forma que cierto vicio no lo debo permitir en mi vida, la enfermedad no la debo permitir en mi vida porque entró con el pecado. Y si entró con el pecado, no es para mí. Porque Adán antes de pecar no tenía enfermedad. Eso me lleva a abrir un paréntesis también, porque a veces la gente se confunde diciendo, pero ¿cómo es posible que no seamos pecadores? ¿Cómo es posible que usted diga, pastor, que no somos pecadores, pero que pecamos? Bueno, Adán era pecador. Adán no era pecador. Y sin embargo, ¿qué hizo? Adán pecó. Pero él no era pecador. ¿O es que acaso Dios lo creó como pecador? Dios no lo creó como pecador. Y sin embargo, sin ser pecador, cometió alta traición a Dios. Igual que usted y yo hoy. Usted y yo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Somos pecadores ahora? No. ¿Pecamos? Sí. Pero no somos pecadores porque ya no tenemos esa naturaleza. Hemos muerto al pecado. ¿Se entiende eso? Cierro paréntesis y vuelvo a lo de antes. La escasez, ¿dónde comienza la escasez? Con el pecado. No había escasez, como ha dicho Álvaro, que había en el jardín del Edén, abundancia. De todos los árboles que hay aquí podéis comer, de todos. Hay abundancia. No os los vais a acabar nunca. Porque Dios, la fuente, no se agota nunca. Entonces podéis comer de todos los árboles. Abundancia. ¿Dónde comienza la escasez? Después del pecado. Después de que haya esa separación entre Dios y el hombre, que la cual Jesús vino a restaurar y a volver a unir a Dios con el ser humano. Amén. Entonces entendamos que cuando hablamos de pecado, por favor, que no se nos vaya la mente solamente a vicios, que también. Es decir, si usted está, entre comillas, peleando con algún vicio,
entienda que hemos muerto al pecado. Que yo no tengo por qué seguir con ese vicio porque estoy en Cristo. Y en Cristo soy una nueva criatura, en Cristo soy uno con Dios, he muerto al pecado y yo no tengo deseos de eso ya. Ya no los tengo. Ya no los tengo. Pero ¿por qué me sigo arrastrando hacia allí? Porque tengo una mente caída, una mente no renovada, que necesita un proceso de renovación para que yo entienda quién soy en Cristo, no para que yo sea algo. No, yo renuevo mi mente para entender quién soy en Cristo. Y para entender que en Cristo yo no necesito mentir, porque la verdad siempre me va a favorecer. Entonces, si yo antes era un mentiroso compulsivo, ahora ya no tengo que serlo porque estoy en Cristo. Y en Cristo yo no tengo que mentir. Si yo antes robaba, yo ahora no tengo por qué robar porque en Cristo soy una nueva criatura y entiendo que Dios es mi fuente y que Él suple todo lo que me falta y yo no necesito robar por miedo a que me falte porque ya tengo a la fuente. Entonces sí, claro que cuando hablamos de pecado hablamos de vicios. Claro que sí, pero también hablamos de enfermedad. Es una consecuencia del pecado y usted no debe aceptarla. Yo no digo que no seamos atacados, sí, pero no debemos aceptarlo eso. No debemos abrazarlo. No debemos mimarla y decir, mira mi enfermedad, qué bonita que es. Ya tiene 8 mesecitos. ¿Has visto que bien va creciendo? No, no es su mascota su enfermedad. No, ni siquiera es suya. Pero la gente dice, no, es que mi enfermedad... No es suya. Usted no tiene que aceptarla. La escasez no tiene que aceptarla. El desorden familiar no tiene que aceptarlo. Es decir, todo lo que entró con el pecado, usted no debe aceptarlo porque hemos muerto al pecado. Es decir, lo que vino con el pecado ya no tiene por qué afectarme a mí. Porque yo ahora ya no vivo en el pecado, sino que yo ahora vivo en Cristo. Mire, antes de avanzar a Romanos, mire lo que dice Gálatas capítulo 2, por favor. Aleluya, Dios es tan bueno. Gloria sea a Dios. Gálatas capítulo 2. Dice el verso 19 y 20. ¿Lo tienen? Amén. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Escuche, lo vivo en la fe de ¿quién? Del Hijo de Dios. La fe que usted tiene y la fe que yo tengo es la misma fe que Jesús tuvo en esta tierra. Es exactamente la misma fe. Yo lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Otra versión dice, pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó. Así que morí a la ley. Es decir, dejé de intentar cumplir todas sus exigencias a fin de vivir para Dios. Mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Gloria a Dios. Usted y yo fuimos crucificados, muertos, sepultados y resucitados juntamente con Cristo. Hay un problema de identidad en los cristianos, pero usted necesita tener una identidad y esa identidad es Cristo. Antiguamente se decían cosas como tienes que identificarte con tu iglesia, tienes que tener la identidad de este ministerio. No escuche, ningún ministerio, ningún pastor, ninguna congregación me identifica. Usted puede pertenecer a una congregación, usted puede congregarse, valga la redundancia, en una congregación, pero mi identidad es Cristo. Yo necesito identificarme con todo lo que Cristo hizo. Y escuche, cuando nosotros ponemos fe en Jesús, debemos estar poniendo fe en su obra completa, en su obra absoluta, en todo lo que Él hizo por mí. Entonces, cuando yo vengo a Gálatas, yo puedo leer y puedo decir con confianza, ya no vivo yo, Cristo es quien vive en mí.
Por eso ya no tengo los deseos que tenía antes, porque ahora Cristo vive en mí. Soy una nueva criatura. Entonces, si Cristo vive en mí, yo debo vivir mi vida descansando en Cristo Jesús y en su obra completa. ¿Sabe usted que puede descansar hoy? Usted no tiene que esperar a partir de esta tierra para entrar en el descanso eterno. Usted puede disfrutar de la vida eterna desde ya. Porque Jesús dijo, y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti. Esa es la vida eterna. Crecer en conocimiento de Dios en nuestras vidas. Entonces, yo necesito ser consciente que ya no vivo yo. El que era antes, ya no lo soy. Y ahí sí, claro que hablamos de la importancia de la palabra. Claro que hablamos de la importancia de renovar la mente, pero para entender quién soy. Ese es el punto. Usted puede ver que Pablo enseñaba, y Pablo le enseñaba a todas las iglesias que vemos en el Nuevo Testamento. Él les enseñaba quiénes son ustedes en Cristo. Y les decía, estén atentos, no se dejen engañar, tengan cuidado. A los Gálatas les dice, ¿quién os fascinó? ¿Quién os ha hipnotizado? Para que, habiendo empezado por el Espíritu, ahora estéis acabando por la carne. ¿Quién os ha dicho que Cristo no es suficiente para vosotros? Que ahora tenéis que añadirle cosas. ¿Por qué? Por no entender quiénes son. Escuche, querido, querida, identifíquese con Cristo. Amén. La gente busca identificarse con grandes super apóstoles. No, mi identidad es Cristo. Yo me identifico con Cristo. Él vive en mí, yo vivo en Él. Porque mi antiguo yo murió. Entonces la vida que ahora vivo, yo la vivo en la fe del Hijo de Dios. Entonces, por un lado, repasamos, por un lado, yo no tengo que trabajar, ni tengo que hacer nada para estar en un lugar en el cual Cristo ya me ha puesto. Por otro lado, debo entender que cuando se me habla de pecado, no solo se me habla de vicio, sino de todo lo que entró con el pecado. Todo lo que es maldición. ¿Puede un cristiano estar bajo maldición? No, si está en Cristo. Porque está bendecido. Ahora, ¿puede un cristiano experimentar maldición en su vida? Claro, si se deja engañar por el diablo, lamentablemente va a sufrir. A pesar de que ya ha sido bendecido. Pero como no sabe lo que tiene y no sabe quién es en Cristo, sufre. Pero no está maldito. Usted no está maldito. Usted no está bajo maldición. Usted está bendecido en Cristo. ¿Puede un cristiano estar en pecado? No, porque está en Cristo. Entonces la gente dice, no, es que esta persona está en pecado. No está en pecado, porque no puede estar en dos lugares a la vez. O está en Cristo o está en pecado, pero no puede estar en los dos. Entonces, ¿puede un cristiano estar en pecado? No, rotundamente. Sin embargo, puede caminar en pecado. Porque una cosa es estar en y otra cosa es caminar como. Yo estoy en Cristo, pero debo aprender a caminar como Cristo. ¿Sí? Entonces el cristiano no está en pecado, pero necesita ser consciente de eso. Porque el pecado es peligroso. El pecado trae terribles consecuencias. Entonces, obviamente, como Pablo decía, yo puedo hacer todo, pero no todo me conviene. Hay cosas que no nos conviene hacer. Amén. Entonces seguimos avanzando en Romanos 6, hemos leído el 11, que hablaba de no considerarnos o de considerarnos muertos al pecado. No solo saber que estoy muerto, sino considerarme muerto. Verso 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Fíjese bien, ¿quién presenta los miembros? Nosotros, ¿sí o no? O
sea, Él está diciendo, vosotros no tenéis que presentar vuestros miembros a la iniquidad. ¿Por qué? Porque si estáis en Cristo tenéis la autoridad para no presentar vuestros miembros al pecado. La gente dice, pastor, es que yo no puedo dejar eso. No es cierto, mi Biblia dice que no es cierto, lo siento mucho. No es cierto, sí puede. Porque si estoy en Cristo, yo tengo la autoridad para decirle a mi cuerpo y para decirle a mi mente no renovada, no, yo soy una nueva criatura, yo he muerto al pecado, yo soy la justicia de Dios y no pienso presentar mi cuerpo ni mis miembros a la iniquidad. Amén. No pienso hacerlo. Amén. Pastor, es que el médico me ha dicho que esta enfermedad no tiene remedio, pero según mi Biblia esto no es así. Porque todo lo que vino con el pecado fue solucionado en Cristo. Amén. Todo problema de pecado fue solucionado en Cristo. Ahí se solucionó todo absolutamente. No hay nada que tenga que ser solucionado. No hay nada que quedó aparte ni que quedó por resolver. No, Cristo se encargó de todo. Amén. Por eso necesitamos desarrollar nuestra mente para entender en lo que podamos, obviamente. Claro que no comprenderemos en toda su magnitud o plenitud, pero escuche, necesitamos entender cada vez más lo grande que fue la obra de Jesús, porque es mucho más. De hecho, lo vimos las semanas anteriores en Romanos capítulo 5, dice, pues si por la transgresión de uno entró el pecado, mucho más, dice. Reinarán en vida por la obediencia de uno mismo aquellos que reciben el don de la justicia y la abundancia del don de la justicia y de la gracia. Pero dice mucho más. Diga conmigo, mucho más. Entonces se nos habla del pecado de Adán, de lo terrible que fue, de lo malo que fue todo eso, de todo lo que provocó. Pero mi Biblia dice, si aquella obra produjo esto, la obediencia de Jesús ha producido mucho más. Escuche, aunque Jesús no viniera en millones de años, no se podrá agotar la obra que Cristo hizo por toda la humanidad. Amén. Aunque hubiera los millones y millones y millones de personas que hubiera en el mundo. Ahora somos 7.000 millones, dicen, ¿no? Aunque hubieran 100.000 millones, da igual. La obra de Jesús no podrá agotarse nunca. Amén. La sangre de Jesús es más que suficiente para todos los que han nacido hasta hoy y para todos los que sigan naciendo a partir de hoy hasta que Jesús vuelva. Amén. No puede agotarse. Amén. Por favor, ¿por qué los cristianos hemos disminuido lo que Jesús hizo? ¿Por qué? Como se acuerda que contaba el pastor Jim Andrews con John Osteen cuando una vez iba en el avión y sacó su Biblia y empezó a leer, y una hermana de la iglesia pentecostal religiosa estaba sentada al lado y le dijo, en mi iglesia, si una mujer se corta el cabello así, se va al infierno. Y él siguió leyendo y al rato le dijo, escuchen una pregunta, ¿y si una mujer en su iglesia se corta el cabello? En mi iglesia, si una mujer se corta el cabello así, se va al infierno. Dijo el pastor Jim, sin darse cuenta que hemos reducido a la obra de Cristo Jesús a cortarse el cabello así. Escuche, hemos reducido lo que Jesús hizo. Lo hemos hecho más pequeño. Y sin embargo, lo que estamos haciendo, ¿qué es lo que hacemos los predicadores de la gracia, como algunos nos denominan? Magnificar la obra completa de Cristo Jesús. Levantar la persona de Jesús en alto como nunca antes, para que cada vez más personas puedan poner su mirada en Él y dejen de poner la mirada en otros lugares. Levantar a Jesús para que la gente pueda mirar a Jesús como en su momento se levantó la serpiente de bronce en el desierto y Dios le dijo a Moisés, todo el que mire la serpiente quedará sano de las picaduras de las otras serpientes. Se levantó la serpiente en alto como una figura de Cristo Jesús y todo el que miraba a la serpiente recibía sanidad. Hoy en día necesitamos levantar la figura de Cristo por encima de cualquier entidad religiosa, por encima de cualquier denominación o ministerio. No, se trata de levantar a Cristo y que la gente pueda mirar a Cristo y decir, ahí está mi salvación, ahí está lo que yo necesito, todo lo que necesito lo tengo en Cristo. No necesito mirar a nada más, no necesito buscar nada más, necesito mirar a Cristo.
Por eso levantamos la figura de Jesús. Levantamos la obra completa de Cristo Jesús. Para que la gente mire hacia allí. Y entienda, eso es más que suficiente para mí. Amén. Es todo lo que necesito para mi salvación, pero es todo lo que necesito para mi sanidad. Pero también es todo lo que necesito para que mi familia esté bien. Pero también es todo lo que necesito para que mis hijos crezcan en el plan de Dios. Y también es todo lo que necesito para mi prosperidad, para mi negocio, para mi éxito, etcétera, etcétera, etcétera. Es todo lo que necesito. Cristo es todo lo que necesito. Nada más. Nadie más. Y eso es lo que estamos haciendo. Levantar la figura de Cristo en alto. Mi trabajo como pastor es que usted aprenda a cada vez mantener su mirada puesta más en Jesús. No en mí, ni en mi esposa, en Jesús. Claro que nosotros somos una referencia, porque la Biblia dice imitar su fe, honrad a vuestros pastores e imitar su fe. Pero usted no debe depositar su confianza en nosotros, usted no debe depender de nosotros, usted debe depender de Cristo. Amén. Siempre y para siempre, porque ahí es donde usted tiene todo lo que necesita. Amén. Aleluya. ¿No es Dios maravilloso? Amén. Gloria a Dios. Entonces, verso 12 de Romanos 6, ¿lo tienen? Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en su concupiscencia, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Nuevamente lo que dijimos semanas atrás, usted ha traído su cuerpo a la iglesia. Usted ha venido hoy. A lo mejor hay domingos donde su cuerpo no quiere venir, pero usted que es espíritu, usted toma la decisión y usted dice, yo voy a la iglesia. Necesito la iglesia. Necesito oír la palabra. Necesito ver a mis hermanos y mis hermanas en Cristo. Necesito alabar y adorar con el cuerpo al Dios Todopoderoso y necesito oír lo que Dios tiene que hablarme. Verso 14. Escuche bien. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Aquí nos podemos quedar toda la semana. ¿Se da cuenta de lo que está diciendo? Y por favor recuerde lo que le he dicho hace unos minutos. Pecado y todo lo que vino con el pecado. Entonces, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Yo puedo confesar con total autoridad y con total confianza que el pecado no tiene señorío sobre mi vida. Porque hubo un día en el que por la gracia de Dios mis ojos fueron abiertos y reconocí el señorío de Jesús sobre mi vida. Por eso la Biblia dice, si confesareis a Jesús como vuestro Señor y creyereis que Dios le resucitó entre los muertos, pero hay que confesarlo como Señor. Porque lo que estoy admitiendo es un cambio de señorío. Mi Señor era uno y ahora yo decido que mi Señor sea otro. Pero ¿por qué puedo cambiar de Señor? Porque he muerto. Y mi nuevo yo pertenece a un nuevo Señor. Entonces, yo puedo decir con autoridad, el pecado no se enseñorea de mí. Ningún tipo de vicio se enseñorea de mí, pero cambiemos la palabra entonces. La enfermedad no se enseñorea de mí. Gloria a Dios. La gente tiene miedo a ciertos diagnósticos, pero yo puedo gritar en alta voz, el cáncer no se va a enseñorear de mí. La enfermedad no se va a enseñorear de mí. La diabetes no se va a enseñorear de mí. El problema en la sangre no se va a enseñorear de mí. Póngale el nombre que quiera. El Alzheimer no se va a enseñorear de mí. Problemas de riñones, de lo que sea, no se va a enseñorear de mí. ¿Por qué? Si la enfermedad viene y me dice, ¿por qué estás tan seguro? Si el diablo viene y me dice, ¿por qué? Bueno, le doy la
respuesta bíblica, porque no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Gloria a Dios. Estoy bajo el favor inmerecido de Dios. Estoy bajo el amor incondicional de Dios. Estoy bajo la bondad de Dios. Y en la bondad de Dios yo he sido sanado. En la bondad de Dios yo he sido bendecido. En la bondad de Dios yo he sido prosperado. En la bondad de Dios yo he sido hecho libre. No es por algo que yo haya hecho. Gloria a Dios. No es por mérito mío, no depende de mí. No. No es así. Aleluya. Es porque estoy bajo la gracia. Amén. Es porque estoy bajo... ¿Y por qué dice esto? ¿Por qué dice que el pecado no se enseñorea de mí? Porque no estoy bajo la ley, sino que estoy bajo la gracia. Porque si estuviera bajo la ley, cualquier cosa que yo quebrantara de la ley, automáticamente la ley gritaría: eres culpable. Y por lo tanto, si soy culpable puedo estar enfermo. Si soy culpable puedo tener problemas familiares. Si soy culpable puedo ser pobre. Porque eso es lo que ocurría bajo la ley. Pero entonces, aquí dice el apóstol bien claro: no estoy bajo la ley, sino bajo el favor inmerecido de Dios. Amén. Entonces, si el diablo viene y me dice: no, pero es que tú no mereces estar sano, pero es que estoy bajo el favor inmerecido de Dios. Gloria a Dios. Es que no me lo merezco ni me lo mereceré nunca. Pero eso es lo bueno de estar bajo la gracia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Es lo bueno de estar bajo la gracia, porque bajo la gracia yo soy libre sin merecerme ser libre. Aleluya. Bajo la gracia yo estoy sano sin merecer estar sano. Bajo la gracia yo soy próspero sin merecer ser próspero. Bajo la gracia he sido hecho libre de todo vicio sin que yo lo mereciera. Pero eso es lo bueno del amor incondicional de Dios, que Él me ha amado hasta lo sumo y decidió enviar a Jesús, y Jesús vino y fue obediente por mí, para que yo hoy pueda gritar: el pecado y todas las consecuencias del pecado ya no tienen señorío sobre mi vida. El señorío de mi vida le pertenece a Jesús, porque en su gracia Él decidió que así fuera. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Aleluya! Eso es para celebrarlo. Es para estar alegre, para estar gozoso y alabar y glorificar a Dios, porque entiendo que no depende de mí, que no es un mérito mío, pero Dios ha querido hacerlo. Amén. Entonces yo puedo levantarme y cuando la enfermedad golpea mi cuerpo, yo puedo decir: no, enfermedad, no, yo no estoy bajo tu señorío. Sí, Señor. Yo estoy bajo el señorío de Cristo. Amén. Y bajo el señorío de Cristo hay salud. Aleluya. Bajo el señorío de Cristo hay prosperidad. Bajo el señorío de Cristo hay abundancia. Bajo el señorío de Cristo mis hijos sirven a Dios. Amén. Mis hijos obedecen al plan de Dios. Aleluya. Amén. Mis hijos y mis nietos van a cumplir el plan de Dios. Bajo el señorío de Cristo tengo un matrimonio firme, sólido y estable y duradero. Amén. Bajo el señorío de Cristo yo no tengo ningún vicio. Yo soy totalmente libre. Gloria a Dios. Aleluya. Dios es bueno. Amén. Pero es por el favor inmerecido. No es por méritos nuestros. Pero mi pregunta es: ¿no es mejor así? ¿No es mejor así? Porque si es por méritos nuestros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cuántas cosas debemos cumplir? ¿Cuántos mandatos debemos llevar a cabo para poder decir con denuedo algo así? Sería imposible. Pero sin embargo usted puede decirlo con total denuedo o valentía. Recuerde que el denuedo tiene que ver con valentía. Usted puede gritar con valentía: yo estoy bajo la gracia. Aleluya. El pecado no se enseñorea de mí.
Aleluya. Amén. no se enseñorea de mí. Gloria a tu nombre, Padre. Aleluya. Escuche, esta enseñanza es para que a usted le mueva, obviamente cuando usted sale de aquí, no cuando está aquí, pero cuando usted sale de aquí, a que usted sea movido para enfrentar, sabiendo quién es usted, poder enfrentar todo aquello que se levante en su contra. Gloria a Dios. Amén. Por eso usted cuando está fuera de aquí, usted tiene que recordar estas cosas. Por eso usted tiene que atender cuando escucha. Usted tiene que dar valor a lo que escucha. Usted tiene que acompañar con su Biblia, si puede anotar, anote. Y si luego puede volver a escuchar, mejor. ¿Por qué? Porque de adentro suyo, desde su interior, tiene que salir esa voz que le diga a la enfermedad: enfermedad, tú no tienes dominio sobre mi vida, porque yo estoy bajo la gracia. Amén. Pero eso va a tener que salir desde su interior. Amén. ¿Y cuándo sale desde su interior? Cuando usted está convencido de esto. Amén. Entonces usted puede gritarlo si quiere. De la misma forma que la gente se volvió loca gritando el gol de Sergio Roberto con el Barça, volvemos a lo mismo. Pero escuche, fuera broma, ya no porque sea el Barça, cualquier equipo, ¿no? Festejamos, celebramos, gritamos, pero los cristianos estamos, vayamos con delicadeza, con cuidado, pero esto es mucho más importante. Gloria a Dios. Porque total, a mí que gane o pierda el Barça no me cambia la vida. Ni me afecta en nada a mis hijos, ni a mi matrimonio, ni nada. Pero que yo sepa ejercer autoridad contra la enfermedad de la forma correcta, eso es importantísimo. Que yo pueda estar convencido de quién soy en Cristo. Y cuando el problema venga o cuando el médico me dé un mal reporte, una mala noticia, yo pueda gritar en mi casa y decir: enfermedad, tú no tienes dominio sobre mi vida, porque yo estoy bajo la gracia. Amén. Gloria a Dios. Y bajo la gracia yo fui sanado en la obra completa de Cristo Jesús. No es una obra que incluye toda sanidad excepto la mía. No, no. Jesús llevó todas las enfermedades, sufrió todos los dolores y por su llaga todos fuimos curados. Amén. Entonces yo estoy sano. Amén. Y aunque no lo sienta, yo estoy sano. Amén. Y aunque el cuerpo me duela, yo estoy sano. Y aunque el médico me diga todo sigue igual, yo estoy sano. Porque por las llagas de Jesús yo fui sanado. Entonces, el pecado no tiene dominio sobre mi vida. Verso 15. Nuevamente Pablo insiste entonces y dice: ¿qué pues? Si el pecado no tiene dominio sobre mi vida, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo dice: en ninguna manera. Otra versión dice: ahora bien, eso significa que podemos seguir pecando porque la gracia de Dios nos ha liberado de la ley. Y dice gritando: ¡claro que no! ¡Claro que no! Es ilógico que yo me llegue a preguntar algo así. No. ¿Por qué? Fíjese. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, escúcheme bien, aunque yo he sido hecho libre del pecado, yo puedo caminar como si fuera esclavo del pecado, por no entender quién soy en Cristo. Es decir, un cristiano que se deja dominar por los vicios es porque él ha decidido voluntariamente someterse al pecado. Aunque Cristo le ha hecho libre del pecado. No sé si me estoy explicando. Es como a la persona que le dicen, está en la cárcel y le abren la puerta de la cárcel y dicen: eres libre, y la persona voluntariamente cierra la puerta con llave y se queda dentro de la cárcel. Entonces, tiene la posibilidad de disfrutar de su libertad cuando quiera, porque ya tiene la llave de la puerta.
pero aún así voluntariamente decide quedarse ahí. ¿Cuándo? Cuando no entendemos quiénes somos en Cristo. Por eso creo que mi esposa dijo la semana pasada, contó la historia, ¿verdad?, del cerdito, ¿no? Sí. Aunque lo lave el cerdito, le ponga un lacito, le perfume al cerdito, ¿no? Y lo pasee y la gente diga qué cerdito más limpio, qué cerdito más bonito, qué bien huele el cerdito. A la que el cerdito vea un charco de barro, usted sabe lo que va a hacer el cerdito. Y si no, mire Peppa Pig y lo sabrá. Peppa Pig ve un charco y allá va directa al charco. Eso hace el cerdito, porque su naturaleza no ha cambiado. Tenemos millones de historias así. Entonces, tenemos a los cristianos que o bien nos han dicho que tenemos dos naturalezas, entonces el cristiano piensa que tiene una naturaleza y otra y que van peleando entre ellas. No sé si usted escuchó también, eso a mí me lo predicaron alguna vez también, que es como que tenemos dos perros. Entonces, al perro que usted dé más de comer es el que va a estar fuerte. Entonces nos dicen, el cristiano tiene dos naturalezas, son dos perros. La naturaleza de pecado y la naturaleza de justicia. Depende de lo que usted alimente, va a estar más fuerte. No, pero el cristiano solo tiene un perro. Y es la naturaleza de justicia. No hay más. El tema es que yo necesito renovar esto. Por eso es tan importante la palabra. Y ahí no hemos entrado todavía. Yo se lo voy tirando así, de forma gratuita, ¿no? ¿Por qué? Porque la clave y el centro de toda esta enseñanza va a ser lo importante que es sentarme a oír la palabra de Dios. Porque sin la palabra de Dios yo no puedo entender y no puedo estar convencido, mejor dicho, de quién soy en Cristo. Y hasta que yo no esté convencido de quién soy en Cristo, yo no voy a poder caminar como tal, aunque ya lo soy. ¿Sí? Ya lo soy, pero necesito estar convencido de quién soy. Solo la palabra me convence. Solo la palabra. ¿Sabe que no me convence otra cosa? ¿Sabe que, y escuche, yo creo o sea, soy partidario de imponer manos, soy partidario de... Pero nada de eso cambia a una persona o nada de eso convence a una persona. Pero a veces la gente ha pensado que sí, la gente ha salido al altar y ha querido revolcarse por el suelo, que le impongan manos, y eres libre y lo tiran al suelo, y eres libre y lo tiran al suelo, y al día siguiente está igual. Está borracho igual, y no del espíritu. ¿Por qué? Porque eso no lo cambia, solo la palabra lo puede cambiar. Pero el cristiano que no ha entendido quiere emociones. Y le puedo ser sincero, me permite ser decir, me molesta tanto eso. Las emociones no le sirven. Las emociones tienen su lugar, ocupan su lugar, no digo que no, pero no le sirven. Necesitamos ser estables en la palabra. Estables en lo que creemos. Y para ello necesito la palabra. O sea, si yo no vengo el domingo a oír la palabra, contando que el miércoles no pueda, si yo no puedo venir el domingo, si yo entre semana no desarrollo un hábito de oír la palabra, ¿cómo voy a convencerme de lo que Cristo ha hecho por mí? Cuando tengo tantas voces a mi alrededor que me gritan lo contrario. Que me pueden gritar que estoy enfermo, que me pueden gritar que mis hijos están mal, son rebeldes, me pueden gritar que estoy pobre o que vivo en escasez. Todo eso me grita continuamente. Y yo necesito levantar la voz de la palabra, que me dice y me recuerda quién soy en Cristo. ¿Qué es lo que Cristo ha hecho de mí? ¿Me entiendes? Pues eso, como decía la primera semana, a veces los cristianos van a la iglesia o los evangélicos van a la iglesia y si el pastor se pasa de 20 minutos, 25 minutos de predicación ya les molesta, ya están incómodos. ¿Y cómo hacemos entonces? ¿Cómo hacemos? Necesitamos la palabra. Porque la palabra es la que me establece. La palabra es la que hace que mi mente pueda ser renovada y yo pueda entender quién soy en Cristo. Y cuando yo permito que la palabra renueve mi forma de pensar, yo voy a darme cuenta que he sido hecho libre del pecado y por lo tanto yo no debo volver a someterme al pecado. No tengo que someterme al pecado. ¿Está siguiendo? Pero lamentablemente
hay personas que al no entender esto, ellos se someten al pecado y aunque son libres, viven como esclavos del pecado. Verso 17. Pero gracias a Dios, ¿a quién? A Dios, que aunque erais, ¿ven? Tiempo pasado, aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado y vinisteis a ser siervos de la justicia. Es decir, Dios nos ha hecho libres y nosotros decidimos servir a la justicia. Amén. Hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Él dice, si cuando no estábamos en Cristo presentábamos nuestros cuerpos al pecado, a la iniquidad, a todo lo que viene con eso, ahora os animo que estando en Cristo vosotros presentéis vuestros cuerpos para servir a Dios. Presentéis vuestros cuerpos para dedicarlos a vivir para Dios. Amén. Dice como Pablo enseña, no imponiendo. Porque el servicio a Dios, por ejemplo, o el congregarse, etcétera, etcétera, no debe ser una imposición, sino debe ser algo que el cristiano hace porque entiende. Amén. Entonces, yo ahora pongo mi cuerpo al servicio a Dios porque quiero. Amén. Porque entiendo lo que Dios ha hecho de mí. Y en mi libertad, yo decido servir a Dios. En mi libertad, yo decido congregarme. Usted hoy ha venido a congregarse porque en su libertad usted ha querido hacerlo. Amén. De la misma forma que cuando estábamos sin Cristo, rendíamos nuestro cuerpo a la perversión, al pecado, o a lo que tenía que ver con el pecado. Pero ahora no. Ahora yo decido colocar mi cuerpo al servicio de Dios. Amén. Yo decido colocar mis miembros al servicio de Dios. Por eso a veces cuando se les habla a los jóvenes, por ejemplo, yo he visto reuniones de jóvenes y lo único que hacen es porque tenéis que manteneros puros, porque tenéis que manteneros puros, porque tenéis que manteneros puros. Y escuche, y luego los jóvenes hacen lo que quieren. ¿Saben por qué? Porque no se les está enseñando bien. No se trata de estar golpeándoles siempre diciéndoles tienes que mantenerte puro. Se les tiene que decir, mira quién eres en Cristo, joven. Vive como tal. Amén. Entiende quién eres en Cristo. Y ahora disfruta esa vida. Porque yo le digo al joven, tienes que mantenerte puro. Y el joven va a decir, pero ¿cómo lo hago en medio del mundo en el que estoy? ¿Cómo lo hago hoy en día cuando tengo compañeros de instituto que ya han perdido la virginidad y tienen 14 años? ¿Cómo puedo mantenerme puro si puedo entrar en páginas de pornografía con mi móvil? Porque necesitas entender quién eres. No solo porque te pongan un cartel y te digan, no hagas esto, vas a dejar de hacerlo. Usted sabe que eso no funciona. Porque en el momento que usted le diga a un joven, no hagas esto, no se te ocurra, lo primero que va a hacer. Pero a nosotros se nos tiene que educar de la forma correcta. Porque entonces yo mismo voy a decidir presentar mi cuerpo al servicio de Dios. Yo mismo voy a decidir vivir para Dios. Verso 20. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas, obviamente, el fin del pecado es la muerte. Luego más adelante lo dice. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, ¿el qué? La santificación y como fin la vida eterna. Ahora, por favor, escuche esto para ir cerrando en esta tarde.
Dice, tenéis, ¿por qué? ¿Lo tiene ahí? Por vuestro, ¿qué? Fruto. La santificación. Santificación o santidad jamás es un requisito para la salvación. La gente dice, tú serás salvo si crees en... Si usted va afuera, permítame este lenguaje, ¿no? Si vamos afuera, a los que no son cristianos, les decimos, crees en Jesús y serás salvo, ¿sí o no? Solemos decir eso, ¿no? Espero que diga eso. Solemos decirles eso. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Le preguntaron a Pablo, el carcelero. Cree en Jesús. Cuando usted le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué va a decir usted? Cree en Jesús. Afuera. Que están en pecado. Afuera. Que ahí están los violadores, los asesinos, los ladrones y hasta los políticos. Afuera. Y lo único que les decimos es, cree en Jesús y serás salvo. Y cuando entran y dicen, me parece bastante fácil, entonces a los que estamos dentro, que somos los cristianos, los que hemos nacido de nuevo, los que ya no estamos bajo el pecado, sino que estamos bajo la gracia, bajo la justicia, se nos dice, para ser salvo, no solo tienes que creer en Jesús, tienes que vivir en santidad y obedecer a Dios. Y entonces, a lo mejor, serás salvo. Me sale mejor no ser cristiano. Porque si no soy cristiano, solo creyendo en Jesús soy salvo. Pero si soy cristiano, tengo que creer en Jesús, tengo que vivir en santidad, tengo que obedecer los mandamientos de Dios. Sin embargo, usted debe tener esto clarísimo. Santificación o santidad, como algunos proclaman por ahí hebreos sin entender su contexto y sin entender lo que hablan. Sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, estudiaremos el contexto de eso para ver a qué se refiere. Santidad o santificación es un fruto. No un requisito para la salvación, sino un fruto de mi salvación. Es decir, yo camino en santificación porque eso es lo que nace de mí. ¿Me estoy explicando? Yo no camino en santificación porque es lo que se requiere de mí para que yo sea salvo. Yo camino en santificación porque eso nace. Soy santo en Cristo. Y si soy santo en Cristo, yo camino como lo que soy. Entonces, la santificación no es un requisito para ser salvo. Mi Biblia dice que es un fruto. En otra parte, la Biblia habla de que nosotros hacemos obras o frutos de justicia. Es decir, de lo que yo soy, produzco. ¿Se acuerda lo que dijo Jesús? Que siempre nombramos en esta serie. Si soy un árbol bueno, voy a dar buenos frutos. Si soy naranjo, doy naranjas. No hay más. Por eso el refrán dice, no le puedes pedir peras al olmo. ¿Por qué? Porque no las da. Entonces, si soy naranjo, doy naranjas. Si soy un hijo de Dios, yo voy a tener frutos de santificación. Pero no necesito que alguien esté con el látigo golpeándome y diciéndome, vive en santidad, vive en santidad, vive en santidad, dándome palos continuamente para que viva en santidad, porque si no, vendrá el Señor y te quedarás. Vive en santidad porque si no te vas al infierno. Vive en santidad porque Jesús vendrá en el rapto y serás como las 5 vírgenes insensatas que no tenían aceite y se quedaron. Yo por si acaso cada 2 por 3 voy al mercado a comprar aceite. Por lo que pueda pasar. De oliva y de girasol, por si acaso. Pues no sé cuándo, no sé qué tipo de aceite necesito, entonces yo ahí, por si acaso. Y ahí están, cogemos eso, lo sacamos de su contexto y nos marcamos una predicación, ¿para qué? Para atemorizar a todos los cristianos.
Y tenemos a los cristianos pensando y sacando ecuaciones matemáticas diciendo, ¿seré de las 5 vírgenes prudentes o seré de las 5 vírgenes insensatas? ¿De cuál soy yo, Dios mío? Porque me quedo y no quiero quedarme. Y lo tenemos sufriendo a los cristianos. Yo no quiero que usted viva en santidad porque tiene miedo a quedarse aquí en la gran tribulación. Yo no quiero vivir en santidad porque tengo miedo al infierno. Yo quiero vivir para Dios porque he entendido quién soy en Cristo y he entendido lo que Dios ha hecho por mí. Y después de entender lo que Dios ha hecho por mí, ¿cómo no voy a vivir yo para Dios? ¿Con mis errores? Sí. ¿Con mis defectos? Sí. Pero aún así yo me rindo a Dios. Y yo digo, aquí estoy. Yo puedo decirte, te amo porque tú me amaste primero. Y gracias a que tú me amaste primero, aquí estoy yo. Santificación es un fruto, no es un requisito. Quédese tranquilo. Si Jesús viene, usted se va. ¿Está escuchando? Amén. Si Jesús viene, usted se va. Todo el que está en Cristo se va. Y el que camina medio torcido, si está en Cristo, se va. Y el que camina derecho del todo, si está en Cristo, se va. Y el que va medio arrastrándose, si está en Cristo, se va también. El que está en Cristo, se va. Y yo sé que esto golpea la mente religiosa, pero ¿y lo divertido que es? Por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Vamos, que acabamos hoy. Verso 23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La paga del pecado es muerte. Nosotros no negamos en ningún momento, que caminar en pecado, aunque yo esté en Cristo, trae consecuencias dolorosas sobre mi vida. Y eso no lo negamos. Pero lo que Dios nos ha dado es mucho mayor. Pero escuche, cristiano, cristiana, entendamos esto. Si yo camino en pecado, voy a sufrir. Voy a sufrir. O sea, el que miente, sufre. El que roba en su trabajo puede perder su trabajo. ¿Sí o no? El que adultera puede perder su familia. O sea, sufrimos, pero la parte buena es que en Cristo yo no tengo que someterme al pecado. Y que aunque yo haya pecado, si yo reconozco mi error, decido aceptar el perdón de Dios sobre mi vida y me arrepiento, que es dar un cambio de dirección y empiezo a caminar hacia el otro lado, la dádiva de Dios produce vida eterna en mí. Amén. Aleluya. Pero si yo decido permanecer practicando el pecado, aunque Jesús me haya hecho libre, voy a sufrir. Pero de repente, cuando entiendo mi error, lo reconozco y me arrepiento, que repito, ¿qué es arrepentirme? Es un cambio de mente. Arrepentimiento, dijimos el miércoles pasado, que la palabra en griego es metanoia, es decir, un cambio de mente. Arrepentimiento no es llorar, arrepentimiento es cambiar. Entonces, si yo me arrepiento, la dádiva de Dios produce en mí vida eterna. Amén. Que la vida eterna, recuerde, es que conozcamos a Dios. Amén. Entonces, querido, querida, para acabar en esta tarde, recuerde, usted y yo ya no estamos sometidos al pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros, porque no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. La enfermedad no tiene dominio sobre usted. La maldición no tiene dominio sobre usted. La pobreza o la escasez no tiene dominio sobre usted, porque ahora usted está bajo la gracia, bajo el favor inmerecido de Dios. Póngase de pie, por favor. Aleluya. Dios es tan bueno. Amén. Padre, te damos muchísimas gracias en esta tarde. Gracias
Gracias por seguir enseñándonos hoy, y porque podemos entender quiénes somos en Cristo y qué es lo que Dios, lo que tú has hecho por nosotros en Cristo Jesús y su obra completa. Gracias porque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia, y el pecado y todas sus consecuencias no pueden enseñorearse de nosotros. Padre, recibe absolutamente toda la gloria siempre. En el nombre maravilloso de Jesús, ayúdanos a recordar estas verdades y a mantener nuestra mirada siempre puesta solamente en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén y amén.